Bendiciones, soy el profeta Kalel Agramonte. Para mí es más que un honor poder llegar a sus casas a través de este medio de YouTube para bendecirlos en primer lugar y en segundo lugar para hacerles un gran anuncio. Quiero hablar acerca de la escuela de profetas, cómo es toda la dinámica espiritual, cómo se fundó la escuela de profetas, por qué es necesario entender ciertas cosas dentro del mover espiritual para poder dimensionar en el aspecto de lo profético. Lo primero que quiero decirles es que la escuela de profetas surge del pensamiento de Dios y se manifestó en la tierra a través del profeta Samuel. Dice la Biblia que el profeta Samuel desde Dan hasta Beerseba era conocido como fiel profeta de Dios y había creado una atmósfera profética nacional donde hombres y mujeres eran formados en el arte de poder fluir en la palabra profética y también poder expresarse a través de la música. Las dos líneas que estaban conectadas al ambiente espiritual de la escuela era el sacerdocio y era la música. Se enseñaban las escrituras, se profundizaba en diferentes áreas del fluir y la demostración de lo profético y se enseñaba cómo tocar instrumentos, cómo fluir en el ambiente de la adoración. Pero no solamente Samuel, también el profeta Elías y el profeta Eliseo fueron grandes maestros. Cuando la Biblia habla de que ellos salieron de Gilgal y luego se movieron hasta Betel, después hacia Jericó y después hacia el Jordán, en Betel, Jericó y el Jordán aparecen grupos de 50 hombres que eran de los hijos de los profetas. En la antigüedad, cada vez que se habla de los profetas, de los hijos de los profetas, de la compañía de profetas, se está hablando del mismo ambiente espiritual de la escuela de profetas. Entonces, desde la antigüedad, inclusive hasta el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, cuando dice, y unos profetas vinieron a donde estaba Pablo, hablando acerca de Ágabo y otro grupo de profetas, estamos hablando de compañías de profetas, de movimiento profético conjunto. Ahora bien, dice la Biblia que estos hombres en el libro de Segundo de Reyes capítulo 2, se le aparecen a Eliseo y le dicen, ¿sabe que tu Señor va a ser quitado de delante de ti el día de hoy? Y él le dice, sí, yo lo sé, callar. Está hablando directamente de los hijos de los profetas, que eran hombres que se movían en el ambiente profético. Uno de los hombres muy conocidos en esta atmósfera era el profeta Abdías, que fue uno de los 4 principales alumnos de Elías y también escritor de uno de los libros de los profetas menores. Y dice el texto literalmente que cuando Jezabel comenzó a matar a los profetas, los escondió de 50 en 50. Es decir, él creó ambientes también donde las escuelas de profetas pudieran ser sustentadas. La Biblia dice que en la antigüedad los profetas tenían varias formas de cómo formarse en el ámbito profético. Número 1, estaba que usted podía vivir con el profeta directamente. Número 2, había también otra forma que era que usted podía estar cerca del profeta, vivir en la misma ciudad y frecuentarlo, como sucedía con Abdías, que tenía esposa, tenía hijos, vivía en otra ciudad y estaba también dentro del conglomerado de Elías. Usted podía también formarse a distancia, es decir, honrando al profeta, yendo de tiempo en tiempo a conectarse con este profeta, que es lo que sucede también con Jehú, que escuchaba la palabra profética de Elías, y Micaías también, que era parte de la escuela de profetas, pero no estaba todo el tiempo cerca de Elías. Entonces, cuando vemos este sistema, este diseño, vemos también que habían hombres que podían estar en el gobierno, podían estar en la política, podían estar en el sistema financiero, podían ser profetas de oficio activo y eran parte de la escuela de profetas. Entonces, ¿cuál es la realidad del diseño que Dios quiere establecer? Bueno, Dios desde el principio ha deseado que los hombres se conecten con Él y puedan escuchar su voz. Y quiero hablar de 3 principios necesarios para poder entender lo profético. Número 1, necesitaremos amar la presencia de Dios. La Biblia dice que cuando el profeta Elías habla con Acab, le dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Es decir, desde el ambiente, desde el ámbito de la presencia no es un sentimiento, la presencia no es una unción, la presencia no es un manto, la presencia es un lugar en el que yo me encuentro con Dios y yo puedo ser impactado por la presencia misma de Dios, por la gracia de Él en ese ambiente, y eso produce que su voz se manifieste en la tierra.
El segundo ámbito que tenemos que entender es que tenemos que desarrollar una pasión por escuchar a Dios. Nadie va a poder moverse en lo profético si no aprende cómo escuchar la voz de Dios. Cuando la voz de Dios se manifiesta, todo el ambiente natural transiciona, cambia. Cuando la voz de Dios se manifiesta, Dios te libra de cometer errores, Dios te libra de hacer cosas indebidas porque su voz te direcciona. Y número 3, tenemos que aprender a posicionarnos para poder fluir en la voz de Dios. No solamente tengo que escuchar a Dios, también tengo que aprender a obedecer y a posicionarme para fluir. La Biblia dice que cuando Dios llama al profeta Samuel, él estaba acostado. Y dice que las 3 veces que lo llamó, él se puso de pie. Y al ponerse de pie, dice, habla el final, porque tu siervo escucha. Es decir, él adoptó una posición correcta para poder responder a la voz de Dios. Por esto necesitamos hoy activamente escuelas. Existen dos dimensiones. Número 1, la palabra asaj y la palabra baraj. La palabra asá es cuando yo estoy creando desde lo que conozco, desde lo que sé. Y la palabra baraj es cuando yo creo de la nada. En lo profético, la Biblia dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, dentro del ambiente profético hay 2 dimensiones. Está la dimensión creativa y está la dimensión del conocimiento desde lo que conozco. Es decir, para poder profetizar certeramente, hay cosas que yo voy a tener que aprender para poder Dios tomar de eso que yo aprendí y poder revelar o dimensionar en la palabra profética. Hay gente que no crece. La Biblia dice, abre tu boca que yo te la llenaré. Todo lo que está hablando es que Dios va a tomar de lo que está dentro de ti en tu espíritu para poder reproducir en el ambiente natural. Y hay otro lugar o otra dimensión donde Dios no lo necesita. Tú puedes profetizar cosas que no conoces, datos que no entiendes, datos que nunca has visto, pero en la mayoría de los casos necesitas tener 50 y 50. En parte conocemos y en parte profetizamos. Una parte, una dimensión es cuando yo reconozco gráficamente por lo que recibo en mi espíritu, y otra cuando yo entro en el ambiente sin conocer lo que estoy mirando. Entonces, por eso necesitamos la escuela de profetas. Entonces, en esta dimensión es donde Dios nos quiere llevar. Ahora voy a hacer un anuncio muy importante. Quiero invitar a toda la comunidad profética a que se inscriban en un nuevo programa que vamos a tener llamado Masterclass, la Escuela de Videntes. Vamos a tener un tiempo especial, un día para hablar directamente sobre todo el ambiente de cómo formar videntes, cómo desarrollar tus sentidos espirituales, cómo profundizar en el ámbito del espíritu, todo lo que tiene que ver con viajar en el espíritu por el poder del Espíritu Santo. Todos estos temas de lo que tiene que ver con la formación de videntes. Voy a tener un masterclass de un día donde vas a poder ser impactado y vas a poder crecer en el ambiente espiritual. Todo lo que tiene que ver con material de apoyo, con impartición, con activación, vas a poder disfrutarlo. Así que puedes escribirnos para poder participar en este masterclass. 1-857-228-6714. Escríbenos para que puedas recibir información sobre cómo matricularte en este masterclass. Un día completo vamos a estar impartiendo, enseñando y activándote para que puedas ver más profundamente en el ámbito del espíritu. Espero que hayas sido bendecido con este video, que puedas crecer en el ámbito de la dimensión espiritual y puedas ir más lejos en tu llamado. Dios te bendiga. Shalom.